En filosofía, docente de grado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Adelante, Diana Mafía. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer esta oportunidad especialmente a la senadora Magdalena Odarda, que fue quien me invitó, a participar en esta audiencia pública en un debate que el movimiento de mujeres reclama desde el retorno de la democracia hace ya más de 3 décadas. Los senadores tienen en sus manos una decisión que será histórica, en la que algunos y algunas de ustedes ya han tomado decisión firme y que difícilmente la modifiquen, pero hay quienes aún están indecisos o están abiertos en este diálogo a considerar las razones que pudieran modificar su punto de vista inicial. A ellos y ellas especialmente quiero dirigir mis palabras. Y en los brevísimos minutos de que dispongo, me gustaría reconsiderar varios prejuicios que nos alejan de lo que la ley está destinada a amparar. En primer lugar, definiré el aborto como un dilema ético, de los conflictos más complejos que no son entre el bien y el mal, en cuyo caso solo deberíamos elegir el bien, sino un conflicto entre dos males, una maternidad forzada o la interrupción del embarazo. Un dilema ético tiene lugar cuando los principios que se pretende defender entran en conflicto entre ellos, de tal forma que cada uno solo puede ser protegido en desmedro del otro. Cada caso es singular. No se trata de una deliberación abstracta. Por eso la decisión es de conciencia y debe tomarla la persona gestante, no puede ser sustituida. Es necesario escuchar a las mujeres y sus razones para comprender la gravedad de este conflicto, porque la dimensión de la tortura que significa una maternidad forzada puede medirse en que esa mujer arriesga su vida en un aborto clandestino e inseguro para evitarla. Por favor, piensen en esto, para comprender también la tortura que significa obligar a alguien a gestar. Ni hablar cuando ese cuerpo es de una niña, ni hablar cuando el embarazo es producto de un incesto o de una violación. El aborto no es un asesinato, no lo es en el Código Penal y no lo es en la intención de las mujeres que abortan. Así se entendió hace ya un siglo cuando se autorizó en los casos en que hoy está despenalizado. Podríamos explicarlo con la doctrina bioética llamada del doble efecto, donde una misma acción tiene dos efectos, uno bueno y otro malo. Al interrumpir un embarazo se preserva la vida de la mujer o su salud o su autonomía, que es un valor, pero también tiene el efecto de eliminar la vida del embrión. No hay hasta ahora manera de preservar la vida de ese embrión que no sea obligar a la mujer gestante a continuar el embarazo. Pero, y esta es la pregunta importante aquí, ¿es justo hacerlo? Las posiciones contrarias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sostenida en las audiencias públicas por una significativa mayoría de varones que nunca se verán en la situación encarnada de poner a prueba sus mandatos, promueve esta obligación de gestar. Trataré de argumentar por qué me parece inmoral hacerlo, pero también diré que el fundamental problema ético y político con esta ley es que al establecer un plazo en que las mujeres no deberemos dar explicaciones, sino solo demandar una respuesta estatal sobre la resolución de nuestro dilema moral, somos las exclusivas agentes morales y políticas de nuestra decisión, sin tutela. Es este ejercicio de ciudadanía y razón deliberativa el que se nos niega, porque hasta ahora se ha logrado obligarnos a gestar con diversas estrategias obstructivas desplegadas por un sistema médico y un sistema judicial paternalistas. En la filosofía moral, el paternalismo es la limitación intencionada de la autonomía de una persona por parte de otra que alega tener mejor criterio para decidir. Cuando la bioética indica que un principio inviolable es el respeto por la autonomía, está evitando ese modelo ético paternalista que nos niega la condición de personas adultas y capaces para infantilizarnos y decidir por nosotras. El filósofo checo Jan Patočka describe el modo en que comienza nuestra vida desde el nacimiento, nuestra existencia y nuestra inclusión en el mundo humano, a través de lo que él llama el movimiento de la existencia humana. La primera etapa de este movimiento, que denomina enraizamiento o arraigo, consiste en el recibimiento por parte de los otros.
Ingresamos al mundo y formamos parte de él en tanto que somos aceptados e invitados por parte de otros y otras que ya están en él y que nos acogen. Este recibimiento forma parte de la responsabilidad humana frente al mundo y frente a los otros sujetos. Es necesario, en términos de existencia y mundo humano, que al nacer y aún antes nos preceda esa invitación que parte del deseo, ese cuidado y abrigo amoroso sin el cual la criatura no sobrevive aunque tenga alimento y calor, esa inclusión en el mundo intersubjetivo que nos va a proporcionar identidad. Esta manera ideal de nacer no está asegurada para todos y, en particular, muchas mujeres se embarazan, gestan y paren de modos violentos y forzados, muy lejos de la calidez social que las haga sentir que cuentan en la convivencia, que importan y son consideradas, como fue el caso de Chiara. La condición humana no es abstracta, ni la encarnación del humano está asegurada con la mera vida. Una vida humana tiene mucho valor agregado y ese valor agregado lo producimos las mujeres. Esta tarea de humanización no es instintiva ni biológica, no es natural, sino que está en el centro mismo de la cultura. Exige mucha dedicación e intensidad, no solo física, sino en aspectos emocionales, mentales, éticos y epistémicos. Es compleja porque en muchos casos las decisiones de cuidado y la primera socialización tienen que ver con ideales de persona y de sociedad, con mundos posibles y con las alternativas y recursos materiales y simbólicos del mundo real, con la proyección de esas criaturas en nuestras expectativas y en el vínculo amoroso con ellas. Pero entonces, si toda la sociedad depende de ese cuidado inclusivo, ¿es justo demandarle solo a las mujeres que cuiden la vida? A las mujeres se nos exige permanentemente que sobrevivamos y hagamos sobrevivir en condiciones que exceden largamente la justicia, en condiciones de sacrificio que la ética llama supererogatorias. Para asegurarse todos esos renunciamientos, se impone un modelo de maternidad como abnegación. El término abnegación, nos dice la Academia Española de la Lengua, significa el sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses, y por lo general, aclara, dicho sacrificio se realiza por motivos religiosos o por altruismo. Los actos supererogatorios no son moralmente exigibles, por eso son tan virtuosos. Pero si las mujeres no aceptamos sacrificarnos, se nos considera egoístas, porque la cultura con sesgos de género promoverá esa rara forma de altruismo selectivo que no solo empuja a las mujeres y no a los varones a sacrificarse en función de la maternidad, sino que luego hacen de ese sacrificio un instinto y no un valor humano. Nos hacen desaparecer, nos consideran el mero envase donde ocurre el milagro de la vida. La imaginería que ha recorrido las calles enarbolando un feto que no está conectado a ningún útero, un feto Wi-Fi, enarbolándolo como símbolo de la defensa de la vida, exhibe qué lugar ocupa para quienes la usan ese cuerpo gestante. Ninguno. Y si el cuerpo, que es ineludible por lo necesario y manifiesto, ni siquiera se ve y se toma en cuenta, ¿qué puede esperarse del alma, de la mente, de la voluntad, de la trascendencia, de las emociones? Todo lo que se pide que se le reconozca a un cigoto, a una mórula, a un embrión, a un feto, se ignora y se niega en las mujeres y las niñas. Hablar del derecho a la vida soslayando los derechos de las mujeres es transformarnos en instrumentos, en objetos, expulsarnos de la condición de humanidad. Y es además un gesto de mala conciencia política, cuando ni siquiera se nos han asegurado a las mujeres las condiciones apropiadas de igualdad para sostener esa vida. Hace un siglo, cuando se redactó el artículo que hoy se procura modificar, no teníamos ninguna autonomía cívica. Éramos tuteladas por los varones, permanecíamos como menores de edad perpetuas, como incapaces. Ni siquiera se nos reconocía la responsabilidad parental sobre nuestros hijos e hijas. Cuando las mujeres logramos lugares de representación, ocurrió algo extraordinario. El cuerpo se transformó en un explícito territorio político, los derechos sexuales en una explícita relación de poder. No es que el ciudadano antes no tuviera cuerpo sexuado, es que su sexo no era sometido a desigualdades políticas derivadas de su diferencia, porque eran todos varones. La demanda de acceso al aborto legal fue parte de las conclusiones de todos los encuentros nacionales de mujeres por más de 3 décadas.
Se constituyó la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se presentó un proyecto de ley cada vez que el anterior perdía estado parlamentario, hasta hoy, en que estamos discutiendo la 7ª presentación. Dimos nuestras mejores razones en diputados y se logró la media sanción. Estamos dando nuestras mejores razones ante ustedes. Razones públicas basadas en los derechos humanos, porque la fuente laica de la moralidad en nuestra sociedad son precisamente los derechos humanos, y su respeto indica no solo garantizar el acceso al aborto legal, sino que tipifica como tortura su extendida falta de acceso, tortura selectiva hacia los cuerpos gestantes. Fue conmovedora la vigilia en espera de la ley y lo será mucho más el 8 de agosto. Y ahora que sí nos ven, sepan que en estos meses hemos afirmado una ciudadanía que ya no tiene retorno y que esperamos que nuestros representantes estén a la altura de esta afirmación. Señores y señoras senadores, si en verdad están a favor de la vida humana, voten sin cambios la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, le voy a hacer entrega de una carta pública de 14.000 intelectuales, artistas y científicos a favor de la ley de acceso al aborto legal. ¿Cómo no? ¿Preguntas, doctora? Sí, cómo no, si tienen alguna pregunta. Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Muchas gracias por su presencia. Quería consultarla en torno a este planteo que usted está haciendo en cuanto a la autonomía del cuerpo de las mujeres y en la autonomía en su derecho a decidir. ¿Cómo incide en una sociedad democrática la incorporación, o cómo usted cree que va a incidir en una sociedad democrática, la incorporación y la ampliación de este derecho respecto de las mujeres? Gracias por su pregunta, senadora. Creo que lo que va a incidir positivamente es la ley junto con una serie de políticas que colaboren en que la decisión de las mujeres sea tomada en condiciones igualitarias. Es decir, no solamente esperamos que se vote esta ley, insisto, para evitar casos que han sido tipificados por Naciones Unidas como casos de tortura y que son selectivos. No solo esperamos eso, esperamos, como dice la consigna de la campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y una vida libre de violencia. Cuando analizamos las cifras, los datos, aquella evidencia en la que esperamos que se basen las decisiones políticas, vemos que la enorme mayoría de las adolescentes inicia su sexualidad en condiciones forzadas, no porque sean violadas, sino porque se han visto, por falta de educación y afirmación de su autonomía personal, forzadas a aceptar situaciones, incluso el no uso de anticonceptivos. Sé que acá se ha establecido una duda criminal sobre la eficacia de los preservativos. Esto me parece de un riesgo y de realmente de una falta de responsabilidad muy grande. Aproximadamente son 10.000 veces más las condiciones de protección con preservativo que sin preservativo. Es decir, que alentar a los varones en eso que ocurre, que es negarse a la protección de la relación cuyas consecuencias las van a sufrir las mujeres, es una desigualdad enorme. Entonces, la lucha contra la violencia, la educación sexual, la anticoncepción y el derecho al aborto legal creo que forman una condición democrática en la cual la mujer realmente va a poder decidir, no forzada por las circunstancias, sino en libertad personal, en caso de encontrarse en el dilema. Y por supuesto, las condiciones que establece la ley sobre consejería y recursos son las que van a garantizar que esa decisión sea una decisión libre. Son condiciones de ciudadanía muy básicas, pero las mujeres carecemos de ellas. Así que gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctora Diana Mafía. No hay ninguna duda más, los envidio. Gracias. Convocamos a Guadalupe Batallán.